Ahora hablaremos de funciones. Parte 1. En el lenguaje cotidiano, aplicamos el concepto de función de una manera más o menos correcta, no del todo, respecto al concepto matemático. Es frecuente decir que la posibilidad de lluvia está en función a la cantidad de nubes, que las ganancias están relacionadas con las ventas, es decir, que siempre reconocemos a una función como la relación entre dos eventos. Esto nos lleva a recordar las proposiciones lógicas y los conjuntos, en este caso, antecedentes consecuentes. Una función es una relación entre dos eventos, aunque hay que reconocer que no toda relación es una función, pero sí, toda función es una relación. Dichos eventos pueden estar agrupados en dos conjuntos. En el caso de la relación, simple y sencillamente se van a decir dos conjuntos, la relación entre dos conjuntos. No hay antecedente, no hay consecuente. En el caso de función, el conjunto de los antecedentes se va a denominar como primer conjunto y el segundo conjunto será el conjunto de los consecuentes. Así, tenemos el primer conjunto o conjunto de los antecedentes y la flecha que representa la relación tiene dirección. En el caso de los conjuntos, tiene dirección de los consecuentes hacia del antecedente hacia el consecuente. Así que esta es una implicación, en tanto que en una relación no tiene dirección esta flecha. ¿Cuándo una relación se llama función? Una relación se va a denominar como función si ningún elemento del primer conjunto está relacionado con más o con menos de un elemento en el segundo conjunto. Mientras que en una relación no existe ningún tipo de restricción entre los conjuntos. ¿Sí? En una relación no hay ninguna restricción. Un elemento del primer conjunto podría estar relacionado con ninguno, con uno, con varios o con todos los elementos del segundo conjunto. En cambio, en una función, no. Ningún elemento del primer conjunto puede estar relacionado con más o con menos de un elemento en el segundo conjunto. ¿Sí? Se recalca eso. Así que podríamos decir como si fuera una fiesta. En esta fiesta, ningún elemento, para que esta fiesta se llame función, ningún elemento del primer conjunto puede bailar con más de un elemento del segundo conjunto, ni quedarse sin bailar. No puede bailar con dos o con todos los elementos del segundo conjunto, ni quedarse sin bailar. En cambio, en esta fiesta, en esta función, no hay restricción alguna respecto a los elementos del segundo conjunto. Los elementos del segundo conjunto podrían quedarse sin bailar, bailar con una sola pareja, bailar con varios o bailar con todos los elementos del primer conjunto y sigue siendo fiesta. Sigue denominándose esta fiesta como función. Podemos identificar estas relaciones a partir de conjuntos. La primera forma sería como pares ordenados. Cuando identificamos los conjuntos como pares ordenados, el primer elemento del par ordenado representa los elementos del primer conjunto, en tanto que el segundo elemento del par ordenado sirve para representar a los elementos del segundo conjunto. Entonces, para que un conjunto dado por pares ordenados represente una función, ningún primer elemento de los pares ordenados deberá repetirse. Observe que el segundo elemento podría repetirse cuantas veces se quiera. Para poner un ejemplo, este conjunto de puntos de pares ordenados, ¿es una función? Sí.
el primer elemento, menos 1, 0, 1 y 2, no se repite en todo el conjunto. ¿Sí? Es decir, que los elementos del primer conjunto siempre están relacionados con alguno y solamente con un elemento del segundo conjunto. En tanto, este conjunto no representa una función, ya que el primer elemento 4 del primer conjunto está relacionado con dos elementos del segundo conjunto, con el 8 y con el 10. Este otro conjunto también representa una función, a pesar de que el segundo elemento de los pares ordenados está repetido, aparece hasta 3 veces. Eso no importa, porque el primer elemento está relacionado con uno y solo un elemento, el 0 solamente con el 1 solamente con el 1, el 2 solamente con el 1, el 3 solamente con el 2, el 4 solamente con el 2 y el 5 solamente con el 2. Así que se cumple la condición para que este conjunto de puntos de pares ordenados represente una función. Como diagrama, en una representación de diagrama de conjuntos, del primer conjunto no deben partir dos o más flechas. Observe que en un elemento del segundo conjunto podría aceptar más de una flecha, eso no hay problema. Así, este diagrama, este tipo de relación representa o no representa una función. Podemos observar, bueno, el 1 está relacionado con un solo elemento del segundo conjunto, pero el 3 está relacionado con dos elementos del segundo conjunto, con el 5 y con el 7. Y con eso bastaría. Además, el 5 también está relacionado con 2, pero con un solo punto que no cumpla las condiciones, toda la relación es suficiente para que la relación no se denomine como función. Este otro diagrama, en este sí, cada elemento del conjunto está relacionado con al menos uno y con solo un elemento, con uno y con solo un elemento del segundo conjunto. Así que sí es una función. En este conjunto, en este diagrama, todos los elementos del primer conjunto están relacionados con solamente un elemento del segundo conjunto. No importa que haya un elemento en el segundo conjunto que no esté relacionado con ninguno. Por lo tanto, este sí es una función. Mientras que, en el caso de este diagrama, a pesar de que el 2 solamente está relacionado con un elemento, el 4 solamente está relacionado con un elemento y el 5 solamente está relacionado con un elemento, parece que cumple la condición de función. El 3 no encuentra relación con ningún elemento del segundo conjunto, por lo tanto, este diagrama no representa una función. Identificación de funciones a través de una gráfica. Comúnmente no tenemos conjuntos o puntos, ni forma como conjuntos, puntos o pares ordenados, ni como diagramas de conjuntos, sino que la gráfica de esta relación es en forma gráfica. El diagrama de esta relación es una gráfica. Para ver si una gráfica representa o no una función, se utiliza el que se denomina el criterio de la línea vertical. Y dice así: si en una gráfica es imposible dibujar una línea vertical, obsérvese, estrictamente vertical, que atraviese la trayectoria de la gráfica más de una vez, entonces es una función. Por ejemplo, esta línea vertical atraviesa la función y es imposible dibujarla una sola vez. No importa que no la atravesara ninguna vez, pero no puede cruzarla más de una vez. Y en este caso es imposible dibujar una línea vertical
que cruce más de una sola vez esta gráfica, por lo tanto esta gráfica sí representa una función. En este otro caso, podemos decir que hay puntos en el diagrama, no en el primer conjunto, por cierto, que no atraviesa ningún punto de la gráfica, pero al menos, y en este caso hay infinitos lugares, donde puedo dibujar una línea vertical que cruza a la línea de la gráfica en 2 puntos. Es más, existen infinitos de este tipo de puntos. Por lo tanto, esta gráfica no representa una función. En este otro caso, bueno, la línea está dibujada sobre la línea está dibujada sobre la función. Aquí está la función. Y en este caso, donde puse la línea en este momento, no cruza a la gráfica, pero eso no es problema. La línea horizontal y los puntos de la línea horizontal no son los elementos del primer conjunto, son los elementos de la gráfica del eje de las X, pero no son los elementos del primer conjunto si esta fuese una función. Si esta es una relación, no hay ninguna importancia en si son o cuáles son los elementos del primer conjunto. En tanto que los del segundo conjunto en una función sí son siempre todos los puntos de la recta cuando hablamos de gráficas de funciones de variable real. Bueno, y dado que cuando yo ponga esta línea vertical en el punto 3, lo voy a tocar no 2 veces, sino infinitas veces esta línea recta, esta recta que aparece aquí. Por lo tanto, esta gráfica no representa una función. En este otro caso, parece imposible dibujar, o es imposible dibujar una línea vertical que toque más de una vez a la gráfica de la función, a la línea que representa la gráfica de la función, pero en el punto, en el eje vertical, en el eje de las abscisas, hay 3 puntos que parecería que se estaría tocando cuando llegue a ese lugar la línea vertical. Pero se acostumbra dibujar con un círculo abierto, el lugar donde el segmento no toma ese valor extremo. En tanto que se acostumbra a dibujar con un punto aquel lugar que sí lo toca. Es decir, que aquí hay 3 puntos, -1, 0 y 2, relacionados con los elementos del primer conjunto, que sería el 0, pero en el 2 y en el -1 no le corresponden a la función. El único que corresponde a la función es el 1. Si sobre esta línea hubiera más de un punto dibujados, que estos dos aparecieran rellenos, o alguno de los dos al menos, ya no sería función. Así que en este caso sí es función. Esa lo vamos a recalcar un poquito más adelante con la notación de intervalos. Bien, hablando precisamente de los intervalos, vamos a ver esta notación y decimos que en un segmento que no toca los extremos, un segmento de cualquiera que pudiera ser del dominio o de la imagen que toque, vamos a hablar también después de eso, que no toque los extremos, se escribe como desigualdad sin incluir el signo igual en la desigualdad. En tanto que en forma de intervalo se dibuja con paréntesis, redondos, paréntesis, nada más, se les acostumbra a decir solamente como paréntesis. En cambio, si el segmento sí toca los puntos, sí toca los extremos se dibujan como puntos. Y la desigualdad incluye los signos igual y los paréntesis son cuadrados o corchetes, como se acostumbra a denominarlos. Claramente, también podemos hablar de segmentos semiabiertos o semicerrados, según convenga, ¿sí? Con un punto y con un círculo,
o con un círculo y un punto, y se le pone el signo igual donde lleva el punto y no se le pone donde lleva el círculo, el corchete del lado del punto y el paréntesis del lado del círculo. En el caso de que uno de los extremos sea el menos infinito, obviamente no lleva nunca corchete, siempre será paréntesis. Y en la desigualdad podríamos omitir el lado izquierdo de la desigualdad de menos infinito menor que x y la flecha, y se dibujaría una semirrecta hacia la izquierda. En tanto que si hablamos de un intervalo que incluya al infinito positivo, entonces la flecha será hacia la derecha, y también podemos omitir el caso de x menor que infinito. Lo podemos omitir. O sea que se sobreentiende entonces los infinitos en una desigualdad. Así que cuando hablamos de primero y de segundo conjuntos y la relación es una función, podemos denominar a estos dos conjuntos como dominio y codominio respectivamente. Recuérdese que en este caso de la función, esta flecha tiene dirección y siempre será el dominio, los elementos del antecedente, y el codominio cuyos elementos son el consecuente. ¿Y quién es el dominio? Es el conjunto de valores que toma la variable independiente, que pueden ser puntos o intervalos. ¿Y cuál es la imagen? Son los valores específicos que toma la variable dependiente. Sí, solamente los que toma la variable dependiente, es decir, los que están relacionados con un elemento del primer conjunto o del dominio, que ya lo podemos decir. Y siempre va a ser un subconjunto del codominio que definimos a continuación. ¿Y quién es el codominio? Que también se acostumbra a llamarle contradominio. Es el conjunto de donde toman los valores la variable dependiente. ¿Sí? Estén o no estén relacionados, de ese conjunto se toman los valores de la variable dependiente, se llama entonces o forman parte del codominio. En los cursos de matemáticas, cuando hablamos de variable real, porque hay otros tipos de variables, cuando hablamos de variable real, comúnmente el codominio será todos los reales. Rango es muy sencillo, es solamente el intervalo mínimo máximo de la variable dependiente. También es un subconjunto del codominio, independientemente de que haya puntos en este rango que no pertenezcan a la imagen. Más adelante hablaremos acerca del dominio analítico, que es el dominio determinado por la condición de existencia de la función. Esto lo determina las matemáticas, en tanto que el dominio restringido será un dominio contextual y siempre debe ser un subconjunto del dominio analítico. Nunca puede sobrepasar un dominio restringido a un dominio analítico. Y es contextual, es decir, que si nosotros sabemos, porque por naturaleza ciertos valores, o a pesar de que la ecuación matemática nos diga que sí se valen, pero si nosotros sabemos que son imposibles por el contexto, entonces ese será un dominio restringido. Hablaremos después también de esto.